Si tú tienes tu Biblia contigo, nosotros vamos a leer en Lucas, capítulo 1. En un momento más, estamos en la segunda semana de nuestra serie Adviento, la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos acerca de la esperanza y esta semana vamos a hablar acerca del Dios de paz. Es el Dios de la historia. El Dios de paz es el Dios de la historia. Y vamos a leer una historia interesante acerca de un hombre, una mujer y su hijo. Pero como habíamos dicho esta mañana para los hermanos que estaban aquí en la mañana, la mejor cosa que tú puedes hacer cuando vayas a leer la Biblia, porque algunas personas dicen, no entiendo la Biblia, por eso no la leo, no entiendo, no consigo entender lo que está ahí. Una herramienta para ayudarte a entender la Biblia es que tú puedas leer y entender la historia por detrás de la historia. Es decir, cuando tú vas a leer una historia, es importante saber cuál es la historia que está por detrás de esta historia. O, en otra palabra, cuál es el contexto de esta historia. Entonces, el contexto te ayuda a entender el texto. Cuando lees el texto, vas a entender mejor el texto porque pudiste estudiar un poquito acerca del contexto. El contexto es lo que viene antes, lo que está por detrás de la historia, lo que ha provocado que esa historia esté ahí. Esa historia es la historia de un hombre llamado Zacarías y su mujer llamada Elizabeth. Ahora, la historia por detrás de la historia de ellos es muy interesante. Ustedes saben muy bien, como estudiantes de la Biblia y del Antiguo Testamento sobre todo, que en el Antiguo Testamento, incluyendo el Nuevo, pero más el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba de varias formas y de varias maneras. Dios, por ejemplo, hablaba a través de los ángeles. Y vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, Dios enviando los ángeles para hablar a la gente. Es más, hubieron hombres que pelearon con los ángeles. Los ángeles vinieron para proteger a algunos hombres, para hablar con ellos. Dios hablaba a través de los ángeles. Dios en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas. Un profeta es un hombre que habla boca de Dios, tiene un mensaje. Dios levantaba un profeta y hablaba a través de los profetas. Hablaba a través de los jueces. Levantaba un juez, un hombre que juzgaba a una nación. Dios lo usaba a él. Dios hablaba a través de la naturaleza, es más, hasta a través de animales Dios se manifestaba. Entonces Dios tenía varias formas de cómo hablar. Dios no está limitado en ningún momento, Llegó una época en la historia del pueblo de Israel que Dios dejó de hablar. ¿Te puedes imaginar Dios en silencio? Dios sencillamente se cayó. Ya no había más profecías, no había profetas. Los ángeles dejaron de manifestarse. Tú no vías a Dios enviando ángeles. Dios no hablaba más a través de la naturaleza, no hablaba a través de los hombres. Hubieron 400 años de silencio, que es conocido como el periodo intertestamentario. Quiere decir que el último libro de la Biblia, digamos que ese último libro sea Malaquías, y antes de llegar a los evangelios, que es Mateo, entre esos dos, habían 400 años que no pasó nada en la historia del pueblo de Israel. En la historia general, ahí estaba Alejandro el Grande, ahí estaban los griegos, la historia general seguía, pero la historia del pueblo de Israel, Dios se quedó en silencio. Silencio total. No ángeles, no profetas, no manifestaciones, no había revelaciones. Silencio total. Sin embargo, los sacerdotes judíos seguían haciendo sacrificios, aunque Dios estaba en silencio. Y un sacerdote, como hemos dicho aquí en la iglesia, una persona de un linaje determinado, llamado, escogido por Dios,
y ellos tenían la responsabilidad de representar al pueblo delante de Dios. Era un intermediario. Ellos seguían haciendo sacrificio, aunque Dios no hablaba, no se manifestaba, todo estaba en silencio. Y Zacarías era un sacerdote como este. Nosotros vamos a leer la historia de Zacarías, de Elizabeth, para poder entender cómo el Dios de paz es el Dios de la historia y que tiene que ver eso con nosotros. En el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 5 al 25, dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, está bien marcado el tiempo, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Es decir, Zacarías venía de una familia de levitas, sacerdotes. La jovencita con quien él se casó también venía de una familia como esta. Es como decir que dos jovencitos de familias de adoradores cristianos en el contexto de hoy deciden casarse. Eran hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios, tenían una vida muy recta delante de Dios, vivían de principios, obedecían los mandamientos y ellos se casaron. Es el matrimonio ideal en ese contexto. Entonces dice el 6, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de la edad avanzada. El 8 dice: un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Y en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías y a la derecha del altar del incienso. El 12 dice: al verlo, mira lo que pasó, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth dará un hijo, te dará un hijo, y le pondrás por su nombre Juan. Pero ese no es Juan el que escribió el Evangelio, ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el Espíritu de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, dice la palabra. Escuche lo que dice enseguida. De ese modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces el versículo 18 dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? Si yo fuera el ángel, lo hubiera dicho: Zacarías, eres un hombre muy cabezón realmente. Porque el ángel le está diciendo a él, el ángel le lleva el mensaje y él dice: ¿cómo puedo creer que tú eres un ángel de verdad? ¿Cómo puedo creer que tú eres un ángel que habla la verdad? Pero bueno, los ángeles también tienen mucha paciencia. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada y la fábrica está cerrada. ¿Cómo tú crees que vamos a tener hijos? Porque ellos ya tenían más de 70 años ambos.
Entonces el ángel, con mucha paciencia con los hombres, porque con los hombres hay que tener mucha paciencia, dijo: yo soy Gabriel. ¿Quién sabe cómo habla un ángel? Yo soy Gabriel. Y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Por eso, cuando tú piensas en ángel, la palabra ángel quiere decir mensajero. Los ángeles son mensajeros. Los ángeles no son el Espíritu Santo de Dios. Los ángeles, nosotros no adoramos los ángeles, no oramos a los ángeles. Los ángeles están a servicio de Dios y Dios envía a los ángeles con un mensaje específico para una tarea específica, como tú puedes ver que pasó con María, cuando pasó con José, y a la vez con lo que ha pasado aquí. Dios se ha enviado para dar la noticia. El versículo 20 dice: pero como no creíste, cabezón, dice el ángel, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Y algunas hermanas dirían: gloria a Dios, aleluya, pastor. Te vas a quedar mudo. No solamente eso, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Es decir, vas a quedar 9 meses sin hablar. ¿Te puede imaginar? Pero algunas de ustedes, hermanas, quizás digan: pastor, 9 meses no es nada. En mí he estado mudo toda la vida. Llevamos años y sigue mudo. Yo sé que muchas de ustedes están de acuerdo con eso. El versículo 21 dice: mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demoraba tanto tiempo en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que le dieron cuenta que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, lo que él estaba haciendo allá, regresó a su casa. Poco después su esposa quedó encinta, embarazada, y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía antes ante los demás. Yo creo que nosotros leemos la historia y podríamos decir amén, quizás cantar otra canción y irnos a la casa. Porque la historia se explica por sí misma. Nos da muchísima enseñanza a nuestra vida personal. Hay 3 cositas acá que quisiera que nosotros meditáramos por un momento acerca de ese Dios de paz que es el Dios de la historia. Y qué es lo que podemos aprender de Zacarías, de Elizabeth y de su hijo Juan el Bautista, sobre todo en esta temporada de Adviento. En esta temporada en que el mundo se prepara para celebrar la Navidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? La primera cosa que tenemos que aprender como creyentes, sobre todo cuando hablamos acerca de la oración, es que el Dios de la historia es un Dios que siempre llega, y déjame decirte algo, debes esperar que Él venga. Él llega y Él viene. Dios nunca llega atrasado, Dios nunca llega después y Él nunca llega antes. Él llega en su tiempo, en el tiempo perfecto de Él. Ahora, acuérdate bien, Zacarías es un sacerdote. Y en esta época aquí había por lo menos unos 20,000 sacerdotes. Era muy difícil que le tocara a un sacerdote entrar en aquel lugar en el templo llamado el lugar santísimo. Como que la cortina negra estaba aquí. Los otros 20,000 sacerdotes, el pueblo orando allá afuera. Le tocó a Zacarías. Y ellos hacían a través de
la Biblia dice suerte, porque era como entrar al lugar santísimo una vez en la historia de tu vida, y le tocó el grupo de sacerdotes de él. Es decir, sacaron un número, un nombre, Zacarías es tu turno. Él no podía creer. Ya anciano, la primera vez en la historia de su vida, Zacarías va a entrar al lugar santísimo para quemar incienso, para hacer sacrificio delante de Dios, mientras todo el pueblo está allá afuera. Eso es lo que dice la historia. Pero Zacarías y Elizabeth ya no esperaban que Dios iba a contestar sus oraciones. Y ya tenían más de 70 años y oraron desde el momento que se casaron. Es toda una vida orando, 70 años orando. Y simplemente hacían los sacrificios, los sacerdotes, pero no es que tú estás haciendo creyendo que un día Dios va a contestar eso, porque no había expectativa, se perdió la expectativa. Él entonces entra en el lugar santísimo, todos los sacerdotes allá afuera, imagínate, más de 20,000, y cuando él está ahí, se le aparece un ángel, y dice la Biblia que él no creyó. Él no creyó. Porque Dios estaba en silencio durante tantos años sin revelación, sin profecía, sin manifestaciones sobrenaturales, tanto tiempo en silencio que llega un momento que tú no crees más que Dios va a hacer algo. Pero le tocó su día. Y dice la Biblia que Zacarías entró en el lugar santísimo, empezó a alabar a Dios, preparó todo, empezó a quemar incienso, estaba solito con Dios, cuando allá adentro en el cuarto, en el lugar santísimo, se le presenta el ángel. Y el ángel vino para darle una noticia que acabamos de leer. Tu señora va a quedar encinta y ustedes van a tener un hijo. El texto que acabamos de leer dice que él no creyó. Él simplemente no creyó. Eso no puede ser verdad. No creo que eso va a suceder. Y es tan interesante que en el versículo 21 dice que cuando por fin salió, que acabamos de leer, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta que allí había tenido una visión, es decir, algo sobrenatural en el lugar santísimo entre Zacarías y Dios, algo ocurrió. Fue el ángel. Y él entonces quedó prácticamente mudo durante todo el embarazo de Elizabeth. Lo increíble de todo esto es que Dios siempre llega aun cuando tú no esperas. Aun cuando has desistido de orar. Aun cuando tú dices, mejor, ¿para qué voy a seguir orando por eso? Muchos de nosotros ha pasado esto. Muchos han dejado de orar, otros han abandonado la lista de oración que tenía, porque como no ve la manifestación, no ve Dios hacer nada, no ve un movimiento, y como que para muchos de nosotros Dios está en silencio, y quizás para muchos de ustedes Dios ha estado mucho tiempo en silencio, y uno se debilita, algunos dejan de creer, otros dudan de que si realmente Él puede volver a hacer. Lo que tú y yo aprendemos en la Biblia, en ese libro sagrado, es que Dios, Él escucha nuestras oraciones. Te voy a dar una sugerencia. Cuando tú estés orando, espera que Él venga. Cuando tú estés orando, ora con expectativas. No oras o no haga tu oración como, a ver, ahí tú, yo voy a orar, pero yo dudo que va a pasar, pero yo voy a orar porque yo soy creyente, tengo que orar.
Y ahí cuando Dios contesta, la reacción de la gente. Pastor, usted no se lo puede creer. ¿Qué es lo que pasó? Estaba pasando por una situación económica tan difícil. Y oramos. Usted no va a creer. Apareció el dinero, nos dieron ofrenda y pagamos lo que realmente debíamos. Y ha sido increíble. Dios contestó la oración, pastor. Digo, ok, ¿para qué tú estabas orando? Sí, pero Él contestó. Estaba orando, hello, ¿para qué estabas orando? ¿Cómo que tú vas a orar sin creer en lo que tú estás orando? Mejor no ores. Porque tú tienes que orar con expectativa, creer que Él va a llegar. Que Ele vai chegar, aun quando tu duda, Ele vai chegar. Então, melhor é orar creyendo e orar com expectativa. O Deus da história quer que você, o pastor da Silva, e todos nós outros que estamos aqui, seamos parte de sua história. Deus da história quer que seamos parte de sua história. Elizabeth y Zacarías no tenían la mínima idea cómo iban a ser parte de la historia de Dios, porque ya mayores, sin energía, sin fuerzas, no podían creer que realmente había alguna posibilidad que esta mujer quedara embarazada. Pero déjame decirte algo, aunque Dios estaba en silencio por 400 años, Dios estaba escuchando las oraciones. No se manifestaba, pero escuchaba. Cada palabra que sale de tu boca, cada pensamiento que sale de tu boca en la oración, de pronto Dios no ha contestado, pero Él escucha. Él estaba escuchando. ¿Sabes? Algunos de ustedes que están aquí hoy se han desanimado con el tema de la oración. Quizás algunos de ustedes que están aquí hoy han estado orando por años para que Dios libere a tu hijo o a tu hija de las drogas. Y has perdido la esperanza. Quizás algunas parejas que están aquí hoy han estado orando para que Dios haga un milagro en su matrimonio y quizás por años tú no has visto nada de esto. Es más, quizás tú digas, pastor, yo veo que va de mal en peor. Algunos de ustedes que están aquí hoy quizás han estado orando por años por un proyecto, por un negocio, y tú no ves nada pasando. Quizás algunos de ustedes que están aquí han estado orando por un ser querido que está enfermo. Conozco una persona que su mamá lleva 5 años sufriendo con el cáncer. Y otro día me dijo, me estoy cansando de orar. Porque son 5 años que Dios no ha dicho absolutamente nada. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana cuando hablamos de oración para mucha gente es la espera. Lo difícil no es orar, lo difícil es esperar. Nadie quiere esperar. Queremos una respuesta ya. Y cuando no vemos la respuesta ya, borramos esta petición de nuestra lista y la dejamos a un lado. La fe de hombres y mujeres en nuestra época, en este momento de la historia de la vida de la iglesia, es una fe que mira hacia adelante. La fe no puede mirar hacia atrás. La fe, cuando tú estés orando, tú tienes que orar y esta fe tuya tiene que mirar hacia adelante. La fe, ella espera en Dios. Aunque tú te canses y no tengas expectativas, pero ella descansa en Dios. Dios respondió a Zacarías y a Elizabeth, aunque ellos no esperaban, y les dio una lección. Es increíble. Y ahí entonces vino Juan el Bautista.
Él nació y ellos iban a ser parte de la historia de Dios, porque Juan el Bautista iba a ser aquel que iba a preparar el camino para la venida del Señor. Escuchen lo que dice Lucas 3, del 3 a 5. Y Juan recogía toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así que está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hágale sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Todo está siendo preparado para la venida del Señor, pero gracias a Elizabeth y a Zacarías, que al final del día decidieron creer en la promesa de Dios y dieron a luz al hijo, a Juan el Bautista, y de esa manera esa pareja pasó a ser parte de la historia de Dios. Y esa es la invitación que nosotros tenemos hoy. Que tú, señorita, señora, caballero, jóvenes que están aquí, pastores y líderes, que tú y yo podamos aceptar el llamado de ser parte de la historia de Dios, ser parte de su historia mientras nosotros estamos aquí. Mientras nosotros estamos aquí. Quizás algunos de ustedes digan: Pastor da Silva, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo dones para esto, yo ya estoy muy mayor para esto, estoy demasiado joven, déjame aprovechar más mi vida cuando esté mayor, entonces yo puedo dedicar mi vida a Dios. Quizás algunos de ustedes digan: hey, tengo muchas otras cosas para hacer, no estoy listo para esto. Y algunos cristianos han pensado que la vida cristiana no es nada más y nada menos que venir a una iglesia, sea cual sea la iglesia, un domingo por la mañana, cantar unas cuantas canciones, ofrendar a Dios, leer la Biblia, escuchar el mensaje, irse a la casa y ahí de lunes hasta el sábado tiene un otro tipo de vida. Llega el domingo, entonces vamos a la iglesia. Ahí, la vida cristiana es ir a la iglesia. Déjame decirte que vida cristiana no es ir a la iglesia. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Tú vienes a un lugar a donde se reúne la iglesia. Eso es solo un salón, un edificio. Si no hubiera eso, la iglesia podría estar debajo de un árbol. Tú eres la iglesia donde tú estás, a donde tú vas, a donde tú trabajas, en la escuela, los amigos. Tú eres la iglesia. Tú has sido llamado para ser la iglesia, por eso somos la iglesia allá afuera. Y cuando tú eres la iglesia allá afuera, tú pasas a ser parte de la historia de Dios acá. Y muchas personas un día te van a decir: gracias por haberme incluido en esa historia y haberme hablado del Evangelio de Jesucristo. Dios de la historia, Él quiere que tú y yo reconozcamos a Cristo como Salvador. Él quiere que reconozcamos a Cristo como Salvador. Yo le voy a suplicar que usted, por favor, abra su Biblia conmigo en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29 y el 34. Fíjense lo que hizo Juan el Bautista, hijo de Elizabeth y Zacarías, los ancianos, cuando vio a Jesucristo. El versículo 29 dice: aquel día, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Y escuche lo que él dijo, iglesia. Aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablado yo cuando dije: después de mí viene un hombre
que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, para que Él se revelara al pueblo de Israel. Vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Y yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien ves que el Espíritu Santo desciende y permanece en él, en el que bautiza con el Espíritu Santo, yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Años y años y años después que ese baby nació, él empezó a preparar el camino para el Señor. Zacarías y Elizabeth, después de no tener expectativa, creyeron. Y el Dios de la historia incluyó el nombre de ellos en la historia por causa de Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. Pero una cosa increíble que hizo Juan el Bautista en frente a toda la multitud cuando vio a Jesucristo. Él hubiera dicho: hey, ustedes ven ese hombre que está ahí, mi primo. O hubiera dicho: oh, ese hombre que está allá es el Jesús el Nazareno, hijo de María y de José. Él hubiera presentado a Jesús a la gente de una otra manera. Pero es impresionante ver que él no presentó a Jesús como una religión, como una opción más. Él dijo: este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Es así que cada uno de nosotros tenemos que presentar a Cristo a nuestros amigos, a nuestras amistades, a aquellas personas que no conocen al Señor. Este aquí es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente reconocemos a Él como nuestro Salvador personal, pero invitamos a la gente para que lo conozca como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. La historia de Olga y de Jimmy me llama mucho la atención, porque ellos llegaron aquí, el video que nosotros vimos en el inicio, ellos llegaron acá en la Florida sin conocer a nadie, y cuando consiguieron su casa, lo primero que esa pareja hizo fue buscar una iglesia. Fue lo primero que ellos hicieron, ir a la búsqueda de una iglesia. Encontraron Family Church Gardens allá en la PGA con la Military Trail. Cuando entraron, nadie los conocía. Fueron recibidos con los brazos abiertos. Ellos tenían días de estar aquí. Como vimos en el video, paseando con el perrito, empezaron a conocer a la gente del vecindario. ¿Y sabe lo que ellos hicieron? Empezaron a invitar a la gente a la iglesia. En la Pascua del año pasado, de este año, perdón, ellos invitaron a 18 personas del vecindario para ir a la iglesia. 18 personas. Ella estaba sufriendo, tenía cáncer y el Señor la sanó. Pero Olga y Jimmy hubieran dicho: somos nuevos acá, no conocemos a nadie, ¿para qué vamos a la iglesia? Somos mayores nosotros y estamos jubilados, vamos a jubilar. ¿Para qué ir a la iglesia? Nos quedamos en la casa, tranquilos, ¿verdad? ¿Quién sabe si vamos a la iglesia la gente no nos conoce, de pronto somos rechazados? Yo estoy enferma porque él estaba enfermo, ella enferma. Pero ellos hicieron el opuesto de esto. Ellos dejaron su comodidad a un lado y empezaron a ir a la iglesia. No solamente esto, ellos decidieron ir a la iglesia y servir en la iglesia. Sirve en el ministerio de bienvenida.
y continuaban paseando su perrito y invitando a la gente que conociera del Señor. ¿Por qué? Porque Jimmy y Olga, lo que ellos estaban haciendo con sus vecinos era presentando a ellos, a esos vecinos, a Jesucristo como el Hijo de Dios. Todos nosotros que estamos aquí podemos hacer algo así. Tú puedes ser parte de esa historia, dejando que el Dios de la historia empiece a transformar tu vida.